Hola a todos y bienvenidos al canal, un canal que ha nacido para hablar de relojes y ver cómo quedan puestos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos desmagnetizar nuestros relojes. Todos tenemos algún reloj antiguo que no para de adelantar y a pesar de tocar para un lado y para otro el punto móvil no conseguimos hacernos con él. Esto sucede porque muchas veces los relojes, cuando van pasando los años y son relojes antiguos, se van magnetizando con las ondas electromagnéticas y con aparatos electrónicos y otro tipo de aparatos y no paran de adelantar. Entonces, para ello vamos a utilizar este aparato que se puede comprar en internet, suele costar 20, 15 euros, incluso a veces menos, y con él vamos a conseguir desimantar o desmagnetizar nuestros relojes. Es un aparato bastante sencillo, los habrá más caros, más baratos, este desde luego seguramente es el más barato. Tiene un botón y una lucecita y nada, vamos a probarlo, así que para ello vamos a enchufarlo. Bueno, ya lo tenemos aquí enchufado y cuando apretamos el botón se enciende la lucecita, que significa que se está activando el electroimán que hay dentro. Entonces, bueno, es un mecanismo bastante sencillo y vamos a probarlo con estos dos relojes, que es que haga lo que haga no consigo hacerme con ellos. Mueva el punto móvil para un lado, lo mueva para otro, no consigo hacerme con ellos. Este Vostok Komandysky adelanta muchísimo y, como os digo, no sé qué hacer. Así que vamos a ver cuánto adelanta. Ahora que el segundero va a pasar por en punto, activamos el cronógrafo y observar. El segundero va a llegar a cuarto y miremos el cronógrafo que marca I10. Cuando llega a I20, el cronógrafo todavía no ha llegado casi a I4. Cuando va a llegar a I media, el cronógrafo marca I20. Una auténtica barbaridad. Vamos a poner el cronógrafo otra vez a 0 y ver cuánto adelanta este otro. Vale, vamos a darle unos golpecitos para que empiece a funcionar porque lo tenía parado. Bien, ya está funcionando y ahora observar bien. Cuando el segundero llegue a 0, vamos a activar el cronógrafo para que veáis cómo adelanta. Ya. Activamos el cronógrafo y cuando el segundero del reloj automático llegue a 15 segundos, ¿cuánto marca el cronógrafo? Fijaros, ya, 12 segundos. Es decir, en solo 15 segundos ha adelantado 3 segundos. Una barbaridad. Y no puedo hacer nada con él, así que vamos a probar a ver si desmagnetizándolo conseguimos hacer algo. Bueno, según las instrucciones, lo que había que hacer es poner el reloj encima, ¿vale? A unos centímetros, no hay que pegarlo, ¿vale? No hay que posarlo ni nada. A 2-3 centímetros, activar el botón y separarlo lentamente. Esto habrá que hacerlo unas 2-3 veces y si queremos hacerlo más hay que esperar una hora porque se puede quemar el motor del electroimán. Vamos a hacerlo. Lo retiramos. Bien. Bueno, cuando lo hacemos notamos una vibración en el reloj, ¿vale? Porque está el electroimán tirando de él y notamos cómo vibra el reloj. Como una vibración. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Vale? Vamos a hacerlo una última vez. Bien. Bueno, pues así parece de risa, pero ya estaría desmagnetizado. Vamos, no sé si luego notaremos algo o no. Así que vamos a hacerlo igual, así como 2 centímetros aproximadamente. Apretamos el botón y lo retiramos. Vamos a hacerlo otra vez. Lo retiramos. Vamos a hacerlo otra vez y lo retiramos. Pues nada, ya está. No sé qué habrá pasado con todo esto. Así que vamos a ver si notamos algún cambio. Como podéis ver, no ha habido ningún tipo de cortes, porque es así como hay que hacerlo, sin ningún tipo de cortes. Así que vamos a ver cómo queda la cosa. Vale, lo que vamos a hacer es, para no tener que esperar a que la aguja llegue a en punto, es decir, a 0 segundos, vamos a utilizar los 30 segundos como si fuera 0. ¿Vale? Así que preparados, listos, activamos. Y observar. Oye, pues... A ver... Coño, pues parece que está yendo genial, ¿no?
Fijaros bien, va a llegar ahí 20, justo, y 20, y 25 justo. Estoy alucinando. Y media, vamos. Como podéis ver, podéis echar el vídeo para atrás, que es que no ha habido ningún corte en ningún momento. Vamos, que antes en 20 segundos adelantaba, no sé si eran 3. Increíble. 55. Acordaros que y media lo estamos utilizando como en punto, ¿vale? Y justo, 0. Estoy alucinando. Vamos a ver qué pasa con el otro. Por cierto, mientras hago estos vídeos llevo mi Seiko Cocktail. Al final dejaré arriba a la derecha el enlace de cómo surgió la idea y su revisión. Bueno, ahora vamos a ver si el desmagnetizador ha tenido algún efecto sobre este Vostok. Así que lo que vamos a hacer es, aprovechando que el segundero va a pasar por ahí, vamos a utilizar el indicador de -1/4 como 0. Así que cogemos el cronógrafo y activamos. Y observamos que sigue adelantando y bastante. Sigue adelantando bastante. Sobre este reloj, pues no ha tenido efecto. Así que nada. Habría que repetirlo dentro de una hora y esto es lo que hay. Así que bueno, yo la verdad es que estoy contento porque me ha servido sobre el otro, que es un reloj antiguo de mi abuelo, y quería solucionarlo. Así que nada, ¿os acordáis que antes enseñé el Seiko Cocktail? Pues aquí arriba a la derecha os voy a dejar el enlace y aquí os dejaré otro. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo, dejar vuestros comentarios aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo.